caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Gracias a Dios porque estamos aquí hoy día. Yo sé que hay algunos hermanos que están fuera quizás de la ciudad por tiempo de vacaciones, pero los que no tenemos vacaciones todavía o ya las hemos tenido, pues aquí estamos, gracias a Dios, para escuchar la palabra. Muy bien, entonces quería hacer mención de algunos lugares para ubicarnos geográficamente y también históricamente. Recuerden que ya había terminado el reinado de Is-Boset, el hijo de Saúl, quien estuvo reinando en esta ciudad, Mahanaim. Quizás no hemos enfatizado esto en las clases anteriores, pero esto venía siendo la capital del reino del norte. Curioso, ¿verdad? Porque David se había trasladado de Hebrón a Jerusalén y estaba gobernando Judá desde Jerusalén. Así que toda la parte norte, todos estos territorios, las tribus, incluyendo las tribus del lado de la Transjordania, se dice, ¿no? Cruzando el Jordán, Transjordania, o si queremos decir del lado oriental. Así tenemos la media tribu de Manasés o la Manasesa oriental, la tribu de Gad, la tribu de Rubén. Y la ciudad Mahanaim está en territorio de Gad. Así que desde allí estaba gobernando Is-Boset. ¿Sí? De hecho, Abner, el general de Saúl, lo llevó ahí a Is-Boset y lo eligió, por decir así. Lo puso como rey. Y ya sabemos que pues todo eso terminó mal, murió incluso Abner, fue asesinado Is-Boset, etcétera, etcétera. Ahora estamos con el problema de Absalón, el hijo de David y su padre. Y nosotros sabemos que todo esto está dentro del contexto del juicio de Dios. No es por casualidad, es parte del juicio de Dios que está trayendo sobre la casa de David, porque David había deshonrado a Dios. David siendo un hombre muy temeroso de Dios, pero recuerden que él no era perfecto, tan igual como nosotros, de que no seamos tan duros criticando a David, porque quizás si nosotros hubiéramos estado como dicen, en los zapatos de David, de repente lo hubiéramos hecho peor. Pero por la misericordia de Dios, Dios no le desechó a David. Dios conocía el corazón de David, conocía sus debilidades, desde luego, que era un ser humano con todos sus defectos, habidos y por haber. Pero Dios le permitió seguir adelante. Así que ahora estamos viendo que Absalón se ha rebelado, hizo tocar trompeta, una gran conspiración aquí en Hebrón, y entonces hizo tocar trompeta para que en todo Israel se escuche que él reina. Así que comenzaron a encaminarse hacia Jerusalén. Le llegó un mensajero a David diciéndole, ¿no? Mira lo que está pasando. Y David dijo, pues lo único que queda es huir. Recuerden, estuvimos hablando de eso, ¿no? Huir. ¿Y a dónde creen que iba a huir? Pues iba a pasar el Jordán e irse aquí a Mahanaim, donde era la antigua capital del reino del norte, la capital anterior, donde reinaba Is-Boset. Ahí se va a ir a refugiar. Era una ciudad fortificada y esa era la idea, de llegar ahí, llegar a ese lugar y allí hacer frente a cualquier ataque, en este caso del ejército del pueblo rebelde, ¿no? Encabezado por su hijo. También quería mencionar personajes que vamos a verlos. Tenemos a Ahitofel, Usai, que son dos grandes consejeros, fueron dos grandes consejeros de David.
gente muy inteligente, muy entendida, conocida de la cuestión política, geopolítica, la economía, etcétera, etcétera. Eran consejeros de David, estaban para darle pues toda la información que requería el rey para tomar decisiones y todo esto. Luego tenemos a dos sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar. Sadoc, aparte de sacerdote, era vidente, que recibía revelación de Dios, interesante, ¿no? Y sus hijos, Ahimaas, que era hijo de Sadoc, y Jonatán, que era hijo de Abiatar. Después tenemos a Joab, Abisai, su hermano. Los dos eran generales, comandantes del ejército comandantes del ejército de Israel, de David. Pero Joab era el general. O sea, Joab tenía el mando de todo el ejército, pero pues con su hermano Abisai hacían una buena pareja para motivos de guerra o de batallas. Y luego vamos a escuchar otra vez de este personaje, Itai Geteo. Recuerdan que la otra vez mencionamos mercenarios que tenía David, ¿no? Y guardaespaldas. Los ereteos y los peleteos, que eran la guardia personal de David, eran mercenarios también. Y los geteos. Recuerdan que Itai Geteo vino a David cuando iba huyendo y vino con 600 hombres. Así que es un buen número Pero estos eran mercenarios y estos dos eran dirigentes del ejército regular, por decirlo así. Y luego tenemos a otro personaje que se llama Amasa. Y lo vamos a ver porque Amasa es pariente tanto de Joab como de Abisai, como de David. No se olviden, Joab y Abisai eran hijos de una mujer que se llamaba Sarbia, que era hermanastra de David. Así que ellos venían siendo sobrinos de David. Pero eran hombres de una personalidad muy fuerte, especialmente Joab. Así que siempre Joab lo tenía a David en jaque, en cualquier cosa le ponía presión. Era un hombre de una personalidad bien fuerte. Y este otro personaje que va a aparecer después, en el equipo contrario, por decirlo así, porque este es del ejército de David y este va a ser del ejército de Absalón. Amasa era, pariente de Joab y de Abisai, pariente también de David. ¿De qué manera? Él era hijo de una mujer que se llamaba Abigail, que era hermana de Sarbia. Qué curioso, ¿no? Así que él también era sobrino de David, pero de otra mujer, de otra persona que no era su hermana. ¿Por qué? Porque Isaí parece que había tomado como mujer a Sarbia, que era pues la mamá tanto de Joab como de Abisai. No como mujer, como hija. Había incorporado como hija a Sarbia. Así que ella venía siendo hermanastra de David. Sarbia fue hija de otra mujer que tuvo Isaí, por decirlo así. Entonces vino siendo hermanastra. Así que ahí estaba el parentesco, ¿no? Ellos venían siendo primos entre ellos, ¿no? Hijos de diferentes madres, pero pues de hermanas. Entonces ellos eran primos. Amasa era primo de Joab y de Abisai. Ok, había un tercer hermano de ellos, de Joab y de Abisai. ¿Recuerdan que lo mató Abner? ¿Cómo se llamaba? Que dice que los pies corría como si fuera un ciervo. ¿Cómo se llamaba? Asael. ¿Se acuerdan de él? Sí. Cuando estuvieron peleando, cuando hubo este enfrentamiento entre el grupo de Abner y el grupo de Joab, y después huyeron los hombres de Abner, y él iba atrás de Abner porque quería casarlo, y Abner le dijo, no, vete porque te voy a matar, y cómo voy a ponerle cara a tu hermano. Ese era Asael. Así que Abner lo mató y en venganza posteriormente también tanto Joab como Abisai lo mataron a Abner. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Quería mencionar también dos lugares, Mahanaim, que ya hemos hablado, que era la capital del reino de Isboset,
y Bahurim, una ciudad que estaba cercana a Jerusalén, que fue donde tanto Ahimaas como Jonatán, que fueron huyendo, llegaron eventualmente a ese lugar, huyendo, antes de pasar el Jordán e ir a pasar a Mahanaim. Pero recuerden que David todavía no había cruzado el Jordán. David todavía estaba por aquí, seguramente en algún lugar por aquí cerca al Jordán antes de pasar. Ok, vamos a ver. Ahora encontramos a estos dos titanes consejeros, los consejos de Ahitofel y de Husai. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, recuerden que él ya le había dado esa sugerencia, idea de acostarse con las concubinas de David para hacerse odioso a David y para unificar a todo el pueblo, diciendo verdaderamente este es un líder que se va a enfrentar a su padre, a David. Porque pues habrían quizás algunas dudas, ¿no? Dirían alguien diría, después de todo es su hijo, a lo mejor se va a acobardar o no. No, sino que con el consejo de este tipo, Ahitofel, Absalón cometió este acto, pues, ¿no? De desacrar de alguna manera el harén de su padre. Ok, entonces aquí lo vemos otra vez en acción, dándole consejo a Absalón. Dice, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Él mismo se ofreció de voluntario, ¿no? Se puso como líder. Dame a mí 12,000 hombres, yo lo sigo esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Parecía bien lógico, ¿no? Hay que seguirlo ahorita, caliente, caliente, como se dice. Está cansado, está en retirada y todo eso. Dijo Absalón, llamada ahora a Husai arquita, era la costumbre, siempre buscar a personas que tenían opinión diferente para cotejar y después decidir cuál de las opciones sonarían mejor, se escucharían mejor. Dice, llamada a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel. ¿No? Este es el consejo de Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Miren el argumento de este hombre. Por supuesto, él estaba tratando de buscar tiempo para salvar a David, pero hace una buena argumentación, ¿no? Y dice, y que están con amargura de ánimo, ¿no? Los hombres de David, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo, no va a ser tonto, él va a estar escondido. Dice, aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. ¿Qué tal argumentación, no? Es tremendo argumento, tremenda lógica que está poniendo aquí. Prácticamente convenció a la gente, convenció a Absalón y convenció a los siervos de Absalón. Y él aconseja esto, dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba. Recuerden esa expresión, desde Dan era una ciudad por acá arriba, el norte, una ciudad importante, hasta Beerseba, que era una ciudad en el territorio de Simeón, pero prácticamente es una forma simbólica de decir, hay que reunir a la gente del norte al sur, a todo el pueblo, en otras palabras, hay que reunir a todo el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, de norte a sur, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona, no que mandes a otro,
tú en persona, vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas, aquí está hablando en hipérbole, ¿no? Exagerando un poco. Dice, y todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Pero prácticamente da a entender que si va pues una cantidad enorme de gente, lo van a arrasar con cualquiera que sea la ciudad donde él se esconda. Así que los convenció, porque suena bien lógico, ¿verdad? Todo el mundo sabía que David era un hombre de guerra, no era un neófito de las batallas. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Aquí sí que la cosa se puso dura para Ahitofel. Recuerden, en la clase anterior habíamos mencionado que la palabra de Ahitofel era como si fuera la palabra de Dios. Así de respetable era de apreciada y de temida era el consejo de este hombre. Así que se imaginarán la tremenda humillación que recibió aquí en este caso, ¿no? Bueno, es lo que dijeron Absalón y sus siervos. Y ustedes lo pueden ver en color verde allí en la primera página, que dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Así que Ahitofel en realidad estaba dando el mejor consejo, ¿no? Pero Dios había determinado, ¿no?, que se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Así que esto también implica que Dios está llevando a cabo su juicio. Su juicio contra la casa de David y también su juicio contra Absalón, porque es un pecado muy grande. Absalón no solamente estaba pensando al rebelarse, ok, me voy a rebelar, voy a detener al rey, que es mi padre, lo voy a meter preso, quizás. No, él está hablando de matarlo a su padre. ¿Cómo se conoce eso en términos de la ley? Parricida se dice, ¿no? Parricida. Alguien que mata a su padre. En este caso era su deseo, lo que tenía en su corazón, en su mente. Así que obviamente eso Dios pues no lo iba a dejar pasar por alto, así que Dios estaba dejando que las cosas sucedieran. Recuerden que la soberanía de Dios es tremenda. Dios permite que pasen las cosas en la medida en que encajan dentro de los planes que Él tiene. Él probablemente hace sus tweaks, sus ajustes, ¿no? Aquí, acá, pero mayormente Él simplemente deja que las cosas acontezcan, sigan su curso, para al final se cumpla su voluntad. Porque la voluntad de Dios se va a cumplir, nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, y quien quiera que no quiera. Así es. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas, que eran los hijos de los sacerdotes, recuerden, Jonatán era hijo de Abiatar y Ahimaas era hijo de Sadoc, estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada y les dio, y les avisó, ¿no? Así funcionaba el sistema de espionaje. Husai le dio el mensaje a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar le dieron a sus hijos, pero a través de una criada, dice, ¿no? Llegó la criada ahí y les avisó, porque ellos no podían mostrarse, parece que ellos ya estaban en la lista de los indeseables, Ahimaas y Abiatar, y Jonatán, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, así que estaban fuera de la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos, alguien los había identificado, fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón.
Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Así que vinieron las personas que estaban buscando a estos dos jóvenes. Dice, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vaho de las aguas. Y como ellos los buscaron, se fueron a verlos, no los encontraron. Dice, no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que hubieron ido, aquellos hombres salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David. ¿No? Arriba habían mencionado que dieron aviso al rey David, pero luego ya se dan los detalles, ¿no? Ya se narra el acontecimiento con su aderezo y todo, con su sal y su pimienta, dicen por ahí, dando a mencionar qué es lo que pasó, ¿no? Como las peripecias que tuvieron que sufrir o que pasar. Dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas. ¿Qué aguas? Las aguas del río Jordán. Por aquí quedaría Bahurim. Él tenía que cruzar el Jordán y dirigirse a esta ciudad, Mahanaim. Recuerden, dijimos que Mahanaim era la capital donde reinaba ¿quién? Más antes, ¿quién estuvo reinando ahí? A ver, clase. ¿Quién reinó ahí? El hijo de Saúl, ¿cómo se llamaba? Isboset. Y ahí estaba huyendo David. Isboset ya había muerto por entonces, pero estaba huyendo ahí. ¿Por qué razón dijimos? Porque era capital y como capital estaba fortificada, así que era un lugar, pues, bueno, desde el punto de vista estratégico para ir pues a refugiarse, ¿no? Y defenderse en todo caso, siendo ciudad fortificada. Ok, avanzamos. Dice, entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, dice, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó humillado, ¿no? Porque recuerden que pues hasta ese momento su palabra era la que se aceptaba. El rey David aceptaba siempre su palabra. Pero vino otro y le ganó en el argumento. Así que humillado, se ahorcó y así murió y le sepultaron en el sepulcro de su padre. Y luego dice, y David llegó a Mahanaim, finalmente llegó aquí. Y Absalón pasó el Jordán. Recuerden, Absalón que estaba en Hebrón, llegó a Jerusalén y de Jerusalén pasó el río Jordán. ¿Y a dónde creen que se fueron? Se quedó probablemente por aquí, porque estos eran las tierras de los galaaditas, de Galaad, antes de que Gad la poseyera como tal. Pero quedaron algunos nombres con el nombre de Galaad, ¿no? Ramón de Galaad, etc. Entonces dice que cruzó el Jordán también Absalón y nombró a Amasa, que venía a ser pues sobrino de David, así que venía siendo también primo de Absalón. Vemos la relación de familiaridad. Amasa era sobrino de Joab y de Abisai, era primo, perdón, y también era primo de Absalón. Eran primo porque pues ellos eran hijos, recuerden, Joab y Abisai eran hijos de Sarbia, hermanastra de David. Y Amasa, como era hijo de otra mamá que se llamaba Abigail, que también venía siendo hermanastra de David. Así que venía a ser primo de Absalón.
Es que todo estaba en el parentesco, la familia estaba ahí, ¿no? Qué tremendo. Seguimos. Dice que lo nombró Amasa jefe del ejército en lugar de Joab, porque pues Joab seguía con David. Amasa era hijo de un varón de Israel. Aquí se dan detalles de ese parentesco. Era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Madre de Joab. ¿Ahí? ¿Se ve ahora ya el parentesco? La relación familiar, ¿no? Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Así que Absalón se movió. Tierra de Galaad era pues buena parte de lo que Gad, la tribu de Gad, había tomado. La tierra de Galaad, que le pertenecía a los galaditas. Eso lo había tomado Gad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, los amonitas estaban por aquí. Así que vinieron a recibirlo a David, ¿no? Los amonitas. Dice, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Gaaladita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaban con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, ¿no? Miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, unos taquitos, papa a la huancaína, no sé qué más. Solamente quesos de vaca, hasta ahí quedó. Para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Muy bien, ahora pasamos al capítulo 18, donde se narra pues el triste evento de la muerte de Absalón, cómo murió. Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y que los seleccionó por números. Y envió David al pueblo, los repartió en 3 grupos. Dice, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, que era hermano de Joab. Y aquí dice, hijo de Sarbia, no se olviden. Hijo de Sarbia, hermano de Joab. Y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Miren cómo se nota aquí. Así que David había separado el ejército en 2 terceras partes, dándole la responsabilidad a los hermanos, Joab y Abisai, y una tercera parte a este grupo mercenario de los geteos. Y no se menciona a los ereteos y los peleteos aquí. Yo me imagino que ellos se quedaron con el rey David, porque recuerden que una de sus funciones principales era ser guardaespaldas del rey. Así que yo creo que ellos se quedaron para cuidar la ciudad, por si acaso vaya a pasar algo, ¿no? Que no le vaya bien en la campaña a Joab y a Abisai o a Itai. Entonces ellos todavía quedaban, los ereteos y los peleteos, para hacer resistencia en la ciudad misma. Muy bien. Dice aquí, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Bien emocionado el rey David, ¿no? Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Por si acaso necesitemos ayuda, tú puedes salir con la gente que está contigo. ¿Quiénes se habían quedado? Los ereteos y los peleteos, que eran mercenarios también. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, a estos 3 líderes, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Parece ser que Absalón era el favorito del rey David, ¿verdad? No, bueno, tenía otros hijos. A eso me refiero, era su favorito, lo quería muchísimo. Y a veces en las familias, cuando hay
números grandes, ¿no? Los padres tenemos esa tendencia a seleccionar a alguien como nuestro favorito. Y es un gran problema, porque no debería ser así, pero así es. Yo, gracias a Dios, nomás tuve un hijo varón, así que, aunque él se queja y me dice, no, mi hermana es la favorita. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Bueno, seguimos. Dice aquí, salió pues el pueblo al campo contra Israel, ¿no? Contra el resto de las tribus, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. ¡Qué interesante! Aun cuando Absalón había cruzado el Jordán, dice, ¿no? Sin embargo, la batalla se llevó en el bosque de Efraín. Efraín está acá. Qué raro. Significa que Absalón hizo quizás ¿cómo dicen? Un rearrangement, un cambio estratégico, y dijeron, bueno, vamos a pelear, pero no nos conviene pelear aquí en este lado, vamos a pelear, vámonos para este lado aquí, y quizás vamos a tender trampas o qué sé yo. No, ¿cuál sería la mentalidad? Pero cambiaron de parecer de alguna manera. Así que la batalla se libró en territorio de Efraín, en los bosques de Efraín, dice aquí. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, dice. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Así que pues todo el ejército de Absalón cayó. Pero aquí vamos a notar algo interesante. ¿Cómo así cayó? Dice, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. O sea, empezó allí, pero se regó como pólvora por todo el país, dice, ¿no? Por todo el territorio. Sin embargo, la batalla principal, decisiva, parece ser que se llevó a cabo aquí en el territorio de Efraín. Y ya vamos a ver por qué. Cuando dice que más fueron los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada, ¿qué les hace pensar? La mano de Dios siempre. La mano de Dios. Porque no dice aquí, gracias a la espada de Joab, y gracias a la fuerza de Abisai, y gracias a la fuerza también de Itai Geteo. Aquí cayó la gran mayoría del ejército de las demás tribus, ¿no? Dios utilizó el bosque para permitir esta derrota grande, no la única derrota, pero la batalla más grande. Y no solamente ahí en el bosque cayó, quizás diríamos, la parte central del ejército de Absalón, sino que Absalón mismo también cayó ahí, y ya lo vamos a ver. Dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Si ustedes dan una miradita a la última página, nos puede dar una idea, ¿no? De cómo se le enredó el cabello, porque el hombre tenía un cabello bien largo, ¿no? Si ven la tercera página, ¿no? Y al final cómo quedó colgado, el mulo pasó y él quedó colgado. Dice así. Viéndolo uno, alguien lo descubrió, ¿no? Alguien del ejército de David. Dice, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Le reclama, ¿no? ¿Por qué no lo mataste si lo tenías allí? El hombre dijo a Joab, aunque me pesares 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, a esos 3 líderes, mirad que ninguno toque al joven Absalón, que lo traten bien, dice, por consideración al rey. Por otra parte,
dice este hombre que le está dando las noticias a Joab. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde. No le podía ocultar la verdad. Y tú mismo estarías en mi contra, estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. 3 dardos. Quien estaba aún vivo en medio de la encina. Parece ser que los dardos no fueron suficientes para matarlo, ¿no? Seguía vivo ahí todavía. Malherido, con toda seguridad, ¿no? Pero seguía vivo. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y acabaron de matarle. Así que como ven en la figurita, ¿no? Pues parece que le tiraron flechas. Y lo mataron, dijo alguien por ahí, lo dejaron bien muerto. Porque cuando él se cuelga, no es el cuello, es su cabello. Es su cabello que queda enredado. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, así que lo enterraron ahí. ¿Dónde? ¿Dónde lo enterraron? En el bosque. ¿En qué territorio? En Efraín lo enterraron. Dice, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Así que las demás tribus que estaban siguiendo a Absalón, rebelándose contra David, pues huyeron. Y aquí hay una cosa interesante, una cosa anecdótica, que lo he puesto aquí en amarillo, dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, es decir, no tenía ningún hijo que se llamara como él, Absalón. Pero él tuvo varios hijos, recuerden, tuvo hijos e hijas también tuvo. Y una de sus hijas se llamó como su hermana, Tamar, ¿se acuerdan? Una de sus hijas se llamó Tamar también. Bueno, dice, y llamó a aquella columna que él había hecho para memoria de su nombre. Esto parece ser que lo hizo en Jerusalén. Y tomó aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Y que dejaron eso como un memorial de este personaje. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Y Joab dijo, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Así que este tal Ahimaas era bien veloz, muy veloz, ¿no? Lo dejó atrás al etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas. ¿Dónde estaba David? ¿En qué lugar? Mahanaim, en la ciudad fortificada. Dice, estaba sentado entre las 2 puertas. Y el atalaya había ido al terrado, estaba arriba, ¿no? Como una torre, quizá una torre de vigía, de observar. El atalaya estaba arriba. Dice, sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. Era la costumbre, ¿no? Un mensajero solo traía buenas noticias. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este hombre, este también es mensajero. ¿Quién era el otro que corría? El etíope.
Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero, no el que iba adelante, como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas noticias. Me imagino que el rey David aún abrigaba esperanzas de que las cosas estuvieran bien con respecto a su hijo. Dice, Ahimaaz dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo inmediatamente, ¿no? Su preocupación, dice, el joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimaaz respondió, vi yo gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, no cuando me envió a mí, en otras palabras, al siervo del rey, perdón, al etíope, y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Como que pues entendió que no debía hablar. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Abrigando esperanzas, obviamente, ¿no? Como padre. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la casa de la puerta, a la sala de la puerta, y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, ¿no? Dijo, primero, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero Dios había determinado eliminar a Absalón. Pues Absalón, recuerden, él tenía muy malos deseos contra su padre, de matarlo. Quizás David pensaría, si Absalón triunfa, lo peor que me puede ocurrir es que me encarcele o algo así, porque él como padre, uno como padre siempre tiende a disminuir un poco la carga de culpabilidad de los hijos o de responsabilidad. Pero esto nos demuestra claramente cuán equivocados podemos estar con respecto a cómo realmente es el corazón de la gente. ¿No? Como dice ese versículo, perverso es el corazón. Engañoso es el corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? Más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Nosotros podemos ver cosas, pero Dios ve a fondo el corazón de las personas y conoce bien. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Mi hermano Alfonso, comentario, por favor, adelante, mi hermano. Oh, perfecto. Investigamos. Justo en el momento después que salimos de la iglesia, algo estaba conversando con el hermano José. Ya, en efecto, hay parentesco entre Ahitofel y Betsabé, no Urías. Sí. Y algunos, esto es controversial, ¿no? Porque pudiéramos decir, bueno, Ahitofel tenía rencor por eso, pero la verdad que yo creo que no. Puedo estar equivocado. Voy a dar mi opinión ahorita, recuerden, estas son opiniones, especulaciones. Mi opinión es, pensando que Ahitofel era un sujeto muy astuto, pues era consejero, no era un tonto, no se chupaba el dedo. Esa gente siempre estaba pensando y buscando cómo sacar provecho, porque de eso vivían los consejeros, de sacar el mayor provecho. Yo pienso que él más bien lo vería al revés, porque dijo, ahora sí estamos emparentados con el rey, estamos en mejor posición. Murió su hijo, pues, de Ahitofel. Ya, eso no lo he podido ver todavía.
Eso está pendiente, lo vamos a buscar. Eso sí sería una buena razón. Si es que el hijo de Ahitofel murió en la batalla, aunque no creo cómo le podríamos echar la culpa a David, porque David solamente fue responsable de Urías, pero no de Eliam. Él quería un motivo más, pues porque le llevaba algo al rey. Bueno, ese es un poquito, especulación también, pero un poquito estirado. No lo veo muy fuerte. Pero otra vez, eso es especulación. No sabemos cuál sería la motivación de Ahitofel. Recuerden, no conocemos su corazón. El corazón lo conoce solamente Dios. Nosotros nomás podemos imaginarnos, especular, pensar, pero no podemos llegar a saber la razón, los fundamentos. Otro comentario. ¿Cuál es el nombre del hijo de Ahitofel? El hijo de Ahitofel, Eliam. Eliam fue padre de Betsabé. Así que Ahitofel era abuelo de Ahitofel. Abuelo de Betsabé, perdón. De Betsabé. Ahitofel. Y él fue el de la batalla cuando murió también Eteo. Urías. Urías vino siendo pues como el suegro de su hijo. Pero los dos fueron a batalla, los dos, y muere Elías. Ya, murieron ambos aparentemente. Pero yo creo que a Ahitofel no le importaría demasiado Urías, necesariamente, no necesariamente. Puedo estar equivocado, pero yo pienso, teniendo en cuenta la profesión de este tipo y la manera como su corazón se inclinaba, yo pienso que él era oportunista. Y más bien vería en el caso de Betsabé una gran oportunidad, porque ahora sí se iba a sentir pariente del rey, ni más ni menos. Oye, sí, su nieta. Él más bien trataría y buscaría sacar provecho de esa manera. ¿Sí? Lo que usted dice aquí, Ahitofel era abuelo de Betsabé. Ya. Además, se deduce de algunos pasajes bíblicos que Ahitofel era pariente de Urías. Pariente de Urías. Pero no, Venía a ser pariente quizás en relación a que era su hijo político, su nieto político, por decir. Nieto político. Pero yo no creo que vamos a ir más allá de esa relación de parentesco. Sí. No era costumbre casarse entre hermanos para ese tiempo. Solamente la nobleza se daba el lujo a escondidas de hacer cosas así, pero la gente común y corriente no tenía ese privilegio. ¿Y qué pasó Malo. a Abisaí? ¿Se va a mirar en los próximos capítulos? Sí, Abisaí continúa. Abisaí continúa. Más después vamos a ver que Joab, Abisaí y Joab siempre lo presionaban a David desde más antes, pero Joab en particular lo va a presionar mucho más a David, al punto que llegado el momento, David va a intentar reemplazarlo a Joab, nombrándolo a Amasa como general de su ejército, prácticamente quitándole el puesto a Joab, pero Joab no se va a dejar porque era un sujeto muy tremendo. Y ya eso lo vamos a ver después, en la siguiente clase. Mi hermano. ¿Cuáles cosas despertaron en Absalón ese deseo de matar a su padre? Sí. ¿Qué fue lo que... La verdad que es bien difícil estar seguros de cuáles fueron las motivaciones de él. Pero ¿Sería consecuencia de las faltas de David contra Dios? de hecho que Dios, todo esto estaba siguiendo el plan ordenado por Dios para castigar la casa de David y eventualmente castigarlo a Absalón, porque Absalón también estaba actuando mal. Y no podemos saber cuál es la motivación con certeza, la motivación de Absalón. Quizás Absalón dijo, bueno, recuerden que él era consentido y era hermoso, era el tipo, ¿no? Era simpático, guapo. Y quizás el orgullo, narcisismo, el hecho de haber sido engreído y de ser el favorito del rey, quizás eso alimentó en él el deseo de ser el rey, el sucesor, ¿sí? A la fuerza, porque pues él no estaba nombrado como heredero del trono. Como dice la hermana, de repente también la cólera que surgió al haber abusado a Abisaí de Tamar y el papá no haber hecho nada. Ya, había resentimiento con toda seguridad.
Y por eso lo mató a su hermano, Amnón, a su hermano lo mató. Yo creo que la venganza yo creo mayormente terminó allí, pero de hecho él quería ser rey. Y él vio la única manera de serlo matando a su padre, lo cual era un pecado ante los ojos de Dios tremendo, especialmente porque David, recuerden, era el ungido de Jehová, escogido por Dios, ni más ni menos. La intención no se sabe, pero el que intentó todo eso sí, que es el enemigo. Satanás participaba, pero recuerden que Dios a Satanás lo deja actuar, pero todo está bajo control de Dios. Es como cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Que Satanás nos zarandea, porque Satanás nos quiere zarandear, pero Dios lo permite. Pero todo lo tiene bajo control. No nos va a destruir Satanás, no puede destruirnos, pero sí que nos puede sacudir tremendamente. Mi hermano. Decía que, comentaba el hermano Absalón, el motivo también puede ser porque era el favorito del rey. Por eso que era, Así es, era engreído exactamente ¿qué diríamos? Pues no, tenía todo por parte de privilegios. Todo eso quizás hizo crecer en él ese ego, ese orgullo y deseo de ser el rey. Porque él sabía que él no podía heredar, a pesar de que era el favorito, él no podía, porque no era el heredero. Habían otros en primera línea para heredar el reino. Mi hermana Emerita. ¿Con quiénes se rodearía? Eso influye también, eso influye. ¿Cuánta gente interesada que dirían, lo sacamos al rey David y con sacamos provecho, obtenemos provecho? Y le meterían ideas, ¿no? Tú, mira que tú eres el más hermoso de tus hermanos, ¿por qué vas a dejar que otro sea el rey cuando tú puedes ser el rey? Recuerda que hasta tu padre te reconoce. Mira que tu padre no te ha castigado, te perdonó. Así nomás de fácil. En fin, ¿cómo sería, no? Repito otra vez, nadie está en el corazón de la gente. Estamos especulando bastante. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tener la oportunidad de abrir y leer tu palabra. Gracias por las enseñanzas, por lo que aprendemos. Acompáñanos para la segunda parte, Señor, escuchar la palabra en el santuario por nuestro pastor y que aprendamos, Señor, lo que tienes que enseñarnos. En Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén.